en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en una emisión más del programa deportivo La Cota Gorda. Mandamos un caluroso saludo a la Unión Americana, al este de Los Ángeles, en especial a San Diego, California. Sabemos que por allá nos monitorean. También queremos enviar un caluroso saludo a la península ibérica, a España, a Centroamérica, a Sudamérica, a Buenos Aires, Argentina, al norte de la República Mexicana, Ensenada, Baja California, Rosarito, Tecate. Sabemos que por allá nos sintonizan, nos monitorean y hemos recibido muchos emails de nuestros amigos. Y por supuesto a nuestro queridísimo estado de Oaxaca, a la Costa Chica, a los valles centrales, al Istmo, en especial a las colonias aledañas o conurbadas del estado de Oaxaca, San Martín Mexicapa, a la colonia Jacarandas, a la colonia Hidalgo, a la colonia Netzahualcóyotl. Enviamos un fuerte saludo y una felicitación enorme al grupo que encabeza el señor Mario Pérez Cortés, mejor conocido en el algodón futbolero como El Payo, por haber llevado el equipo de Mexicapan Soccer al campeonato en la Liga de San José de Calasanz en el torneo del Instituto Carlos Gracida. Hoy nos encontramos con un personaje que tiene la licenciatura en Medicina Deportiva. Hoy va a ampliarnos la información sobre el maravilloso cuerpo humano, sobre la máquina humana, sobre el enfoque que él tiene de una manera muy particular. La va a hacer patente en esta mesa y lo voy a presentar. Él responde al nombre de Christopher Luanga, al cual tengo a mi lado derecho, al lado izquierdo en su pantalla. Y en este momento cedo los micrófonos a su persona. Más adelante se presentará mi amigo Fausto Hernández y Diego Sumano, que nos estarán acompañando en la conducción de este programa. Así que cedo el micrófono a Christopher. Muy buenos días a todo el público que nos está escuchando, nos está viendo. José Luis, Fausto, Diego, un gusto estar con ustedes aquí en el programa. Pues es muy interesante hablar de lo que es la salud del cuerpo físico, sobre todo desde la perspectiva de la actividad que ustedes realizan. Qué importante es el deporte, la actividad física. Déjenme comentarles que en el México antiguo siempre se le dio importancia a lo que es la salud del cuerpo. Precisamente había actividades encaminadas a que el ser humano se conociera a sí mismo, conociera los orígenes de sus problemas, no solo psicológicos, también sino físicos, porque muchas veces buscamos la solución de tal o cual problema únicamente en factores del exterior. Sin embargo, debemos de saber que muchos de esos factores residen dentro del mismo ser humano. Precisamente hoy quiero hablar a la luz del gnosticismo universal. Como instructor del movimiento gnóstico Asociación Civil, queremos hacer un planteamiento al público en general sobre la gran cultura que tiene nuestro país, México. Déjenme decirles que precisamente el movimiento gnóstico como institución educativa se preocupa profundamente porque el ser humano se conozca a sí mismo, se conozca íntegramente, no solo en la parte exterior, sino también en la parte interior. Los estudios se basan 100% en las enseñanzas de nuestro antiguo México. Hablamos de náhuatl, aztecas, zapotecas, etc. Y precisamente actividades como el juego de pelota, que tanto hemos conocido, no solo eran actividades meramente recreativas, sino como fin último tenían el objetivo de que el ser humano pudiera conocer aspectos de su interior, aspectos de salud de su propio cuerpo. ¿En dónde nace este movimiento y por qué se dedica al cuerpo humano? El movimiento gnóstico tiene su origen en la enseñanza que ha develado el venerable maestro Samael Aumeor. Es el director, patriarca insustituible de nuestra enseñanza, filósofo contemporáneo, que ha sentado las bases de esta enseñanza a través de más de 60 obras. El movimiento gnóstico Asociación Civil es una institución de difusión cultural
sin ánimo de lucro. Su objetivo es que el ser humano conozca el gran tesoro de nuestro México, porque la enseñanza que imparte el movimiento gnóstico, o de la que vamos a hablar, su raíz, les diré, está 100% en la cultura maya, náhuatl, zapoteca, como mencionaba hace un momento. ¿Qué hay de cierto que en nuestra cultura prehispánica, en el juego de pelota, las personas o el equipo que perdiera se les sacrificaba? Digo esto porque sería muy bueno para nuestra selección mexicana que les inculcáramos esta tendencia que se tenía en aquel entonces, o para ser un equipo ganador, un equipo triunfador. ¿Es cierto o es simple mitomanía? Aquí hay qué interesante pregunta, aquí hay muchos aspectos que tenemos que estudiar con cuidado. Si únicamente vemos la parte exterior de las cosas, una persona que por ejemplo ve una zona arqueológica, pero la ve, digamos, en la única parte superficial sin conocimiento de fondo, va a ocurrir, digamos, una mala interpretación. Por ejemplo, se ha visto en diferentes bajorrelieves, zonas arqueológicas, que se encuentra a un individuo decapitado, y encontramos también a otro individuo con una hoz, un látigo a su lado. El antropólogo, digamos, basado únicamente en ciertos documentos de carácter intelectual, pues lo interpreta y afirma que un pueblo conquistó a otro y por eso le dio muerte. Sin embargo, les diré que están hablándonos de aspectos psicológicos, de ciertos factores intrínsecos del ser humano que debe eliminar. Todas las culturas han hecho hincapié de que el ser humano se conozca a sí mismo, de que hay ciertos elementos que debe desintegrar, volver polvo, o como dijera en nuestro México, decapitar, degollar. Entonces, al hablar de los aspectos, no nos está hablando únicamente de una muerte física, nos alude a un aspecto psicológico, o digamos a una muerte psicológica. Y eso, les diré, es un tesoro 100% de nuestro México. Mucha gente, digamos, hay una tendencia muy marcada a alabar, elogiar las cosas o enseñanzas que vienen del exterior. Sin embargo, les diré que esta cultura es 100% mexicana, y sería una lástima que alguien nacido en este bello país desconozca el gran tesoro cultural, ese gran acervo cultural de nuestro propio México. Entonces ahí se está aludiendo más a un aspecto interior, un aspecto psicológico, más que una muerte física, a una muerte psicológica, a la desintegración o eliminación de elementos subjetivos que yacen dentro del ser humano y que le llevan precisamente a la muerte o a la enfermedad, digamos así. Interesante. Dentro de lo que es la máquina humana, sabemos que existe el centro intelectual, el centro motor, el instintivo, sexual y emocional. En el deportista moderno, contemporáneo, ¿en qué aspecto rige más de estos centros fundamentales en el hombre? Muy bien, aquí valdría profundizar un poco más. A la luz de la enseñanza de nuestros antepasados, ellos consideraban que el cuerpo humano tiene 5 centros fundamentales. 5 centros fundamentales para que el ser humano funcione correctamente. 5 cilindros básicos. En sí, son 7 centros, 2 superiores, 5 inferiores, de los que vamos a hablar en este espacio precisamente. A su momento hablaremos de 2 espacios superiores que tiene el cuerpo. Sin embargo, ellos nos mencionaban, a la luz de nuestras culturas antiguas, en un estudio de fondo, hay 5 centros que podemos mencionar como el centro intelectual, que se ubica, digamos así, o la raíz de este centro, su punto de radiación está en el intelecto. Centro motriz, cuyo centro de radiación se encuentra donde acaba la columna vertebral, es decir, en la nuca. Centro emocional, que se ubica en lo que es conocido como el plexo solar, la región que ubica el abdomen. Centro instintivo, la parte baja de lo que es la columna vertebral, y el centro sexual, ubicado en las gónadas sexuales. Precisamente lo que tú me comentas, estos 5 centros son los que permiten que el cuerpo físico desarrolle sus funciones. A lo largo de este espacio vamos a mencionar los aspectos fundamentales de cada uno, pero te diré que el centro motriz está íntimamente relacionado con las actividades físicas que realizamos, y su abuso lleva a problemas precisamente en el cuerpo físico. Por ejemplo, el abuso. Hay atletas de alto rendimiento en el
el fútbol se ha visto, en el fútbol soccer en específico, hemos visto atletas que mueren en el campo y que a lo mejor erróneamente se ha dicho que es por un sobrepeso, sobre entrenamiento. En el fútbol americano también hemos visto que de repente se para el corazón y se mueren dentro del campo y son personas saludables. ¿Es por eso el abuso? Efectivamente, permíteme hablarte un poco de cada uno de los centros para que vayamos relacionando las distintas funciones que tiene cada uno. Porque en sí, el cuerpo físico es una máquina maravillosa, pero como toda máquina, si nos olvidamos de su mantenimiento, de atenderla, puede ser un vehículo maravilloso, un vehículo nuevo, pero si lo dejamos a la intemperie, ese vehículo pasará por ciertos procesos naturales hasta terminar en la decrepitud o en la destrucción en sí. Y es entonces cuando la persona va al galeno, recibe cierto tratamiento que únicamente le fortalece, pero no le cura. O por otro lado, arregla un área con la desventaja de que se descompensa o daña otra área. El centro intelectual es el que, digamos, utilizamos más con las funciones del aprendizaje, con las funciones de lo que le denominamos el intelecto. Este centro, les diré, el cuerpo como máquina, podemos decir así, a la persona le informa, le avisa cuando tiene un desgaste. Por ejemplo, una persona, digamos, tiene que presentar un examen. Estudia, pero cuando ese centro ha agotado su capacidad energética, la persona recibe, podemos decir en forma contemporánea, un aviso. La persona siente cierto dolor de cabeza, cierto malestar. Esto nos está indicando con claridad meridiana que ese centro ha agotado el capital para tal o cual función. Es necesario cambiar de actividad, o dijéramos así, de centro. Cada centro tiene una función vital. Centro intelectual se corresponde con todas las actividades que realizamos, digamos, en forma intelectual. Centro motriz, él se encarga de todas las funciones que realizamos, como el movimiento, el deporte que realizamos, las actividades cotidianas, está encargado de él. Pero cuando el ser humano no se preocupa por tener el control de ese centro, repercute en dolores musculares, tics nerviosos, dolores a huesos, están plenamente manifestando que el centro motriz tiene una descompensación. Se ha abusado del centro motriz o no se, digamos, se lleva un correcto uso de lo que es el centro motriz. Centro emocional, de igual forma, ubicado en lo que podemos decir el área del plexo solar. Cuando una persona, digamos así, recibe una noticia que le impacta, para que vayamos viendo cómo están escalonados. Cuando una persona recibe una noticia fuerte, si observamos, el intelecto se detiene, por ese momento no piensa. Digamos que alguien está en su casa, un ejemplo sencillo, está en su casa, cree que no hay nadie, llega alguien, por ahí hace algún ruido, se sobresalta la persona, hay un breve espacio en que la persona no piensa. El centro intelectual se ha detenido, tampoco se mueve, el centro motriz también se ha detenido. Es un impacto a la parte emocional. Aquí en la parte emocional viene mucho el problema al aspecto, como me comentabas, del corazón. Una persona que desgasta la parte emocional, una persona que, por ejemplo, hay aspectos que gusta, digamos, de hablar de los procesos de otro, de estar más pendiente, digamos, de la vida de otro, que de sus propios procesos, por ejemplo. Podríamos mencionar, sí, porque son aspectos que van dañando lo que es el centro emocional. Y esto repercute, como el ejemplo que les pongo, alguien recibe, está en casa, digamos, o no importa el lugar donde esté, recibe una noticia fuerte, por el impacto al centro emocional, la persona puede caer desmayada. El centro intelectual se ha detenido, el motriz igual. Y si es demasiado fuerte, la persona puede ya no reincorporarse y quedar como un vegetal. Ok, Christopher. Pues nos manda a saludar Laila. Dice: hola, felicidades por su invitado. Lo felicitan a usted. Gracias. Dice: es muy interesante conocer nuestro cuerpo y atender lesiones que muchas veces no hacemos caso. Acababas de decir hace un instante que nuestro cuerpo nos avisa. O sea, es tan maravilloso, la mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos. O sea, el cuerpo te va dando avisos de una manera sutil o de una manera así real, palpable. Es palpable. Por ejemplo, si nos abocamos un poco a las tradiciones que tenemos en nuestro México, cuando alguien tiene una discusión, digamos,
se está produciendo un daño. Digamos que físicamente las personas no se han tocado, físicamente no hay ningún contacto, se hacen de palabras. Terminando esa discusión, la persona dice: tengo un malestar, siento un dolor. O dicen por ahí que se le hizo nudo tal parte del estómago. En el bajo vientre sintió un impacto. Esa es una alerta, un aviso de su propio cuerpo. Pero estamos acostumbrados, o mal acostumbrado el ser humano, a únicamente buscar respuestas en el exterior y no nos preocupamos por la parte, digamos, psicológica o anímica del ser humano. Entonces el cuerpo ahí le está dando una alerta. Y esto va encadenado a otro tipo de procesos. Si la persona constantemente, digamos, se mantiene en riñas o, digamos, discusiones, es víctima de la ira, esto repercute en la salud de su cuerpo. Y si se dedica a una actividad deportiva o intelectual, va a repercutir también en el rendimiento de esa persona en esa actividad, porque el cuerpo le avisó. Buenos días. Remontando esta información que nos da al deporte, que es lo que nosotros manejamos, podríamos decir que uno como atleta, nuestro cuerpo nos da un aviso cuando está fatigado. Podría ser, por ejemplo, los calambres o un desmayo, ¿no? En caso de estar, como José Luis lo mencionaba, llevando un sobreentrenamiento. De esa manera nuestro cuerpo nos avisaría que hay algo, que hay una falla. Sí, es correcto. Precisamente lo que me comentas es muy interesante tomarlo en cuenta. De los 5 centros que mencioné en orden escalonado: intelectual, motriz, emocional, instintivo y sexual, el de mayor penetración es el centro sexual. Cuando no se trabaja correctamente con la energía de este centro, como es la de mayor penetración, que se infiltra en el resto de los centros, un ejemplo claro es, por ejemplo, digamos, un maratonista. Cuando ha agotado el capital de su cuerpo, él siente que va en línea recta corriendo, sin embargo, va en zigzag. El cuerpo se ha agotado, está en una desorientación y no percibe el daño que se está causando el cuerpo. Él va corriendo, quizás finalizando la carrera, el esfuerzo físico que realizó. No queremos decir con esto que la persona debe entregarse a la pereza, no, en modo alguno. Lo que queremos decir es que debe haber un equilibrio. Cuando se descompensa el cuerpo, viene precisamente como lo que me comentas. Y la persona, por ejemplo, ese atleta, piensa, él asegura que va en línea recta corriendo, pero el público que lo observa percibe que va en zigzag su cuerpo. Y esto pues es un daño claro a esa máquina o a ese vehículo. ¿Cómo podríamos hacerle, o cómo le haríamos, ¿no? En este caso, pues somos ignorantes en este sentido, para poder mantener ese equilibrio en nuestro cuerpo y en todo nuestro sistema? Bueno, es muy importante, al hablar de equilibrio, podemos poner, por ejemplo, en ciertas culturas, cuando, por ejemplo, una persona ha agotado el capital de un centro, es necesario pasar el cuerpo a otro centro. Y esto precisamente nuestros mexicanos antiguos hablaban de cómo resolver los problemas de la vida diaria. Si observamos a una persona, por ejemplo, puede ser un deportista, puede ser una persona que se dedica a cualquier otro tipo de actividad, dentro de sus actividades cotidianas, digamos, está agotando el capital de un centro, digamos el centro emocional. Son las preocupaciones que le agobian, quizás porque viene el partido que quiere ganar, quizás porque algún trabajo que quiere conseguir, quizás por alguna relación de tipo sentimental que no sigue el rumbo que él quiere. Son actividades que están girando, digamos así, influenciando, por ejemplo, al centro emocional. Tiene esa preocupación. Si la persona no tiene cuidado, esto va a afectar su salud. Por ejemplo, una persona que esté en una relación sentimental, o puede ser igual, es un caso símil, una persona que esté, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que tiene una competencia próxima, pero digamos tiene esa tensión, esa preocupación. Si esa preocupación, o si digamos es víctima del centro emocional o no sabe controlar el centro emocional, la persona puede perder el apetito. Quizás en condiciones normales se alimentaba, estaba bien con su familia. Ahora se torna un poco retraído. Poco después quizás no quiere alimentarse. Y esto poco a poco va a ir minando la salud de esa persona, sin importar la actividad que tiene. ¿Qué debe de hacer ahí? Bien decían, hay que cambiarse a otro centro. Por ejemplo, antiguamente se decía que cuando se quiere, por ejemplo, domar
a un elefante que no está acostumbrado a trabajar con otros, a seguir un ritmo, digamos, por su fortaleza, no se le puede domesticar. De acuerdo a la enseñanza, se marca qué se tiene que hacer, se le coloca precisamente a ese elefante de la alegoría en medio de otros dos, del mismo tonelaje, de la misma fuerza. ¿Para qué? Para que le equilibren, le estabilicen. ¿A qué me refiero con esto? ¿O qué es la enseñanza que nos tratan de dar? Porque todo esto, como les comento, es un tesoro de nuestro México que hay que conocer. ¿De qué nos está hablando? De que si el problema es, por ejemplo, en la parte emocional, cambiemos de centro, otro tipo de actividad. Si el problema lo tengo en la parte emocional, cambio a la parte motriz. Es decir, si alguien, digamos, tiene una preocupación muy fuerte, le recomendamos enfáticamente, ponga en actividad otro centro, vaya a caminar un poco. Pero obviamente estamos hablando de que al ir a caminar, vaya y camine, que esté en lo que está, no que físicamente está caminando, pero por dentro sigue con la preocupación. No, se cambia a otro centro de su propio cuerpo, para que éste vuelva a equilibrarse. Si el problema es con la parte emocional, cambiamos, por ejemplo, la parte motriz. Un paseo, por ejemplo, quizás en bicicleta. ¿Debido a qué circunstancias o problemas o por qué no tenemos ese conocimiento o por qué no lo hemos podido encontrar? Sí, es una situación terrible que el ser humano a la fecha no se conozca a sí mismo. El ser humano se ha preocupado mucho por aspectos del exterior. Se preocupa mucho por cómo funciona una computadora, un sistema hidráulico, neumático, tener una vida social, una posición económica estable, pero se ha olvidado en el tiempo que vivimos del aspecto interior. No queremos decir con esto que no sea correcto que alguien lleve a cabo tal función, un trabajo, tenga una familia, no, en modo alguno. A lo que hablamos es que debe haber un equilibrio interior, no solo conocer aspectos del exterior. La cultura que tenemos es una cultura que gira únicamente a través de aspectos del exterior y está muy marcado en nuestro México esa tendencia a alabar o elogiar aspectos que vienen del exterior, a imitar ejemplos equivocados. Es realmente una lástima que si vemos, por ejemplo, a las generaciones actuales, siguen muchos ejemplos que vemos en otros países, costumbres, tradiciones de otros países, cuando en nuestro México hay un acervo cultural maravilloso que se necesita dar a conocer, claro. Es el objetivo, digamos así, del movimiento gnóstico Asociación Civil, que el ser humano conozca el gran legado cultural que tiene, o el gran acervo cultural de su propio México. Interesante, Christopher. ¿Por qué en el mundo antiguo, en las civilizaciones antiguas, esta información no se ha seguido hasta el día de hoy? ¿Qué fue lo que sucedió? Todo tiene un proceso, les diré. La base aquí sería observar un poco a nuestro alrededor. Si observamos, por ejemplo, la naturaleza en sí, vamos a ver que sigue procesos. Tenemos ciertas etapas. Si observamos, por ejemplo, la primavera, todo es esplendor. En el verano viene la manifestación. En el otoño decrece un poco la naturaleza y el invierno, digamos, se recoge. Todo es un ciclo natural y el ser humano no está exento o no está separado de ese proceso. Igual, toda cultura tiene una época de auge, tiene una cúspide y después ese conocimiento se recoge. Y nuevamente, como sale el sol, vuelve a surgir. ¿Cuándo surge ese conocimiento? Cuando el ser humano está en una época de crisis y bancarrota mundial de valores. Es en ese momento en que nuevamente vuelve a surgir, al igual que lo hace el sol. Ok, nos dice Laila, quisiera preguntarle al médico qué es una megapófisis transversa. Bueno, para hablar en cuanto a términos médicos, lo que les podemos explicar, digamos, a grandes rasgos en este espacio que tenemos, será muy importante tener una persona especialista en el área. Lo que nosotros podemos explicarle a detalle es el problema en sí que se está generando o la causa en sí del problema que tiene la persona. Si la persona no se toma la molestia de conocerse a sí mismo, será víctima de todo tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque el origen de esa enfermedad no solo radica en el exterior. Si la persona únicamente se preocupa por el aspecto exterior, dentro de sí tendrá todo tipo y subtipo de padecimientos y enfermedades. ¿A qué me refiero en forma meridiana? Que el ser humano
debe aprender a conocerse a sí mismo, a ver el origen de los problemas que tiene. De lo contrario, pues van a surgir todos tipos y subtipos de problemas en su cuerpo, les diré. ¿Alguna dirección donde te puedan encontrar, localizar? Aquí en la ciudad de Oaxaca tenemos escuelas en las que pueden asistir. Son conferencias públicas que se imparten de forma gratuita. Por ejemplo, en la antigua carretera San Antonio de la Cal, atrás de la Casa del Ismeño, tenemos otra escuela del Movimiento Gnóstico, Asociación Civil, claro, en la calle Murguía, a media cuadra de lo que es el periférico. Y claro, también está la escuela de San Martín Mexicapan, donde quien habla con gusto los atenderá, que se ubica en prolongación de Valerio Trujano, número 1109, cruzando el puente que va a San Martín Mexicapan. Precisamente abrimos un nuevo ciclo de conferencias públicas el sábado 4 de febrero a las 7 de la noche, donde la entrada es libre y gratuita. Ahí podemos ver más datos de lo que estamos hablando o poder extendernos con mayor profundidad. Muy bien, Cristo, queremos hacer un anuncio, mandar un saludo a la joyería El Machín, atendida por su propietario Mario Pérez Cortés, a la refaccionaria Rivera de Magali Flores Vicente y al sazón oaxaqueño de Ramón Jiménez. Pues seguimos charlando, Christopher, de los 5 centros o cilindros, como le llamas, que rigen al ser humano, el intelectual es el más lento. Sí, es correcto. El motriz es donde se aloja las cuestiones de competencia del deporte. ¿Es así o lo entendí mal? No, es correcto. El motriz se encarga de todas las funciones que realizamos, del aspecto de lo que realiza la máquina en sí, actividades físicas que realiza la máquina, desde una competencia de alto rendimiento, un calentamiento, un entrenamiento o la actividad diaria de levantarnos por la mañana. Ahora, nosotros pertenecemos o somos dirigentes de una escuelita de fútbol. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros niños tuvieran más capacidad deportiva? Tuvieran más ganas, le echaran más ganas al deporte. Bueno, si nosotros queremos hablar del cuerpo físico, no podemos verlo en un aspecto individual. ¿A qué me refiero? Que no únicamente nos preocupemos por la parte motriz, sino que tenemos que trabajar los 5 centros en su conjunto. ¿Para qué? Para que el cuerpo se equilibre. Si hay un desequilibrio viene una descompensación. Entonces, uno de los centros va a agotarse. Entonces viene el problema en el cuerpo. ¿A qué me refiero? Para trabajar con los 5 centros, por ejemplo, el centro intelectual lo podemos tonificar. Es sabido por los hombres de ciencia que una mujer que, por ejemplo, está en embarazo, si ponemos sonidos acordes al centro intelectual, música clásica, eso tonifica el centro intelectual. Es sabido por hombres de ciencia de nuestro tiempo que la música clásica ayuda al desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el cuerpo físico como un conjunto, no nada más una parte de él. Si una persona dice, por ejemplo, oiga, yo batallo mucho con mi hijo, es demasiado rebelde, no hallo la manera de encarrilarlo. Otro dice, mi hijo tiene muy malas notas, o por el contrario no le gusta la actividad física. Tenemos que tomar en cuenta los 5 centros o esos puntos capitales del cuerpo. El intelectual lo podemos tonificar a través de la música clásica. Si ustedes, por ejemplo, hacemos un ejemplo práctico, someten a un niño, a un infante, durante las horas de estudio, quizás en casa, a una música, digamos, estridente, no importa el género, no estamos en modo alguno en contra de ningún género, estamos especificando la actividad que se realiza. Si está sometido a una música estridente, no sé, su rendimiento será distinto a si ponemos una música que vibre acorde a la frecuencia del centro intelectual. Le podemos poner música clásica al niño para ir equilibrando los centros. En cuanto al centro motriz, bien se dice que es importante aprender a controlar las partes del cuerpo. Si nosotros aprendemos a controlar el centro motriz, podemos aprender a controlar las partes que conforman nuestro propio cuerpo físico. Bien decían los antiguos mexicanos, bien se dice, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la luz del gnosticismo universal, que no es muy correcto a nivel energético que, por ejemplo, la mano izquierda se pose sobre lo que es la mano derecha o el pie izquierdo sobre el derecho. A nivel energético, para un equilibrio en cuanto al cuerpo, es correcto que, por ejemplo, colocar la mano derecha sobre la mano izquierda, pierna derecha sobre la pierna izquierda, y nosotros vamos manejando el centro motriz a voluntad.
porque los daños al centro motriz, como mencioné hace un momento, repercuten en dolores musculares, tics nerviosos, dolores a los huesos, y la persona entonces va con el médico, con el galeno, pero como no atiende la parte interna, únicamente se preocupa por la parte exterior, le dan tal o cual medicamento, le fortalece, pero como no ha atacado el problema de raíz, sigue el mismo padecimiento, sigue el mismo problema. El centro motriz tenemos que empezar nosotros a manejarlo a voluntad, para así poder, hay un margen de movimiento, y podemos nosotros manejar el centro motriz a voluntad. El centro emocional lo podemos planificar, claro, a través de ejercicios psicofísicos que entregamos en el movimiento gnóstico Asociación Civil. El centro instintivo podemos decir que es el genio de la máquina, y el centro sexual a través de prácticas de tipo de transmutación. Así como el centro instintivo lo podemos trabajar con prácticas de tipo vitales, ejercicios psicofísicos, porque es muy importante la actividad física. Los ejercicios, no debemos dejar el cuerpo al abandono en modo alguno, tenemos que darle mantenimiento, porque es una máquina maravillosa, que si le damos mantenimiento nos puede dar servicio por muchos años. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos. En el aspecto emocional, todo entra por el plexo solar. ¿Es correcto? Emocionalmente, un deportista, más allá de lo físico, lo emocional lo rige. Sí. ¿Por qué? Si observamos, por ejemplo, a un deportista que únicamente se base en la parte emocional, si alguien viene y le aplaude, va a sonreír. Si alguien viene y le recrimina, entonces se entristece. No tiene un control de su propia emoción. Si alguien viene, como decían nuestros antepasados, si alguien viene y le da unas palmadas en el hombro, sonríe de felicidad. Si alguien viene y le habla fuerte, se entristece. No tiene un control dentro de sí. O bien dijera a palabras de nuestro director, no soy más porque me alabe, ni menos porque me vitupere. Simplemente se es lo que se es. Esto es que si el ser humano aprende a equilibrarse, las palabras hirientes o las palabras de ánimo no repercutirán en él. De lo contrario, siempre será víctima de los procesos ajenos. O sea, el movimiento gnóstico se rige más en la filosofía. Es tanto el área práctica como el área filosófica. Son 4 áreas que digamos, se manejan, 4 pilares: el área filosófica, artística, el área mística y el área psicológica. Ciencia, arte, filosofía. Y la mística, que es en sí la parte psicológica que el ser humano se conoce. Esos son los 4 pilares a través de los cuales se da la información, para que la persona tenga, digamos, una cultura integral. Y aquí no importa la actividad a la que se dedique la persona, su estatus económico, su afinidad política, su ideología o su tendencia. Todos son bienvenidos dentro de las filas del movimiento gnóstico. ¿Nos podrías decir por qué movimiento gnóstico? Bueno, la enseñanza gnóstica, gnosis, nos habla del saber, sabiduría. Al hablar del término gnosis, estamos hablando de un conocimiento más allá del científico, del religioso, del intelectual. La enseñanza gnóstica, les diré, es tan antigua como el devenir del hombre. La labor del movimiento gnóstico es difundir esa enseñanza en forma contemporánea. ¿A qué me refiero? Esta enseñanza no es algo nuevo, les diré, traída de tal o cual parte del mundo. Es algo que siempre ha acompañado al ser humano. La diferencia, el movimiento gnóstico, su labor, es impartirla en palabras que todos podamos comprender, de una forma contemporánea, adecuada al tiempo en que estamos viviendo, práctica para nuestra vida personal. Es una enseñanza que siempre ha estado a lo largo del devenir de la humanidad, y estamos en movimiento, porque en sí en la naturaleza nada está estático, está en continuo cambio, llega a todas las áreas del saber humano. Qué interesante. O sea, la gnosis lo rigen 4 pilares: arte, filosofía, ciencia, mística. La mística, o lo que es en sí, se conoce también como la religión. Hay cierta tendencia a creer que al hablar de religión solo estamos hablando de tal o cual afinidad para tal o cual cultura. Pero si vamos en un estudio de fondo, la palabra religión deviene del latín religare, que es volver a unir. Es decir, que en estricto sentido, hablar de religión no significa, tal o cual, esta persona profesa tal o cual religión, cree en esto o cree en aquello. No.
nos está hablando en estricto sentido de volver a unir con esa esencia de la cual viene la vida. Y no importa si la persona es de Oriente o de Occidente. Volviendo al aspecto deportivo, ahorita se hablaba lo físico, pues lo motriz, el centro motriz va ligado con lo emocional en el deportista. Se me viene a la mente logros memorables como Ernesto Canto cuando gana una caminata para México, medalla de oro, Julio César Chávez en sus peleas de box, más allá del talento que llegaron a tener estos personajes. ¿Qué tanto influyó la cuestión emocional en ellos para bien? O sea, a lo mejor es algo redundante el decirlo, porque fueron excelentes deportistas, pero me llamó mucho la atención que decías que ni los aplausos ni los vitupereos, ¿no? O sea, ni las críticas. Sí, así es, correcto. O sea, un deportista de alto rendimiento, ¿hasta dónde no debe hacer caso ni de los aplausos ni de las críticas? Bueno, al hablar de esta manera no queremos decir que se torne, digamos, frío ante el público que le dedica un tiempo. Lo que queremos decir es que él conoce su propio proceso, su rendimiento, y ese rendimiento no se va a basar o no va a disminuir porque alguien llegue y le diga no sirves para esta actividad o no eres lo que esperábamos. Él puede dar más. Es decir, que su comportamiento, su desempeño está ligado o está regido por lo que él hace, no por lo que otros piensen o dejen de pensar de él. Pero si él se basa únicamente en la opinión de otros, sus procesos psicológicos ya no van a ser acorde. Digamos, no sé, él es delantero y sabe que en esa área es bueno, pero si él permite que alguien llegue y le diga, no, de acuerdo a lo que yo creo, tú no eres bueno en esa área. Si él únicamente se basa en esa opinión de un tercero, eso va a mellar su rendimiento o su confianza, digamos así, en su propio desempeño. Entonces, lo importante sería el aprender a recibir las cosas como son. Una opinión es eso, es una opinión, pero seguir su desempeño, seguir con lo que él tiene que hacer. Ahorita mencionaba algo muy interesante, que era acerca de cuando le dice a una persona, no sirves para esto, ¿no? Sí. Hablando en cuestión de fisionomía, de tipo morfológica, podríamos detectar a personas que son para ciertos deportes, ¿no? ¿Qué nos podría hablar de esto? Muy bien. Si únicamente para hacer un diagnóstico nos basamos en la parte que logramos percibir a simple vista, tendríamos un diagnóstico incompleto. Hay otras áreas del ser humano que deben de tomarse en cuenta. Por ejemplo, he sabido a la luz de la ciencia que hay otras áreas del cuerpo que el cuerpo en sí, como máquina, se complementa. Está lo que se conoce como la parte física y está lo que se conoce como la parte vital de esa máquina. Si únicamente nos basamos en la parte física, estamos haciendo un diagnóstico incompleto, porque el problema que tiene esa persona, su raíz puede no estar únicamente en el aspecto físico, sino en la parte vital o en la parte interna de la persona. Y si no se trata ese aspecto, pues siempre sería un diagnóstico incompleto. O se le puede diagnosticar a la persona que ya no puede seguir adelante con ese desempeño físico o que ya no va a caminar por un problema, una lesión que tuvo, pero no es que la parte esté mal. Ha habido casos como lo que me mencionas, que la persona va a hacer un estudio al médico, el hueso está bien, el músculo está bien, el nervio está bien, no detectan problema alguno, pero no encuentran el por qué la persona no puede mover tal o cual miembro, tal o cual extremidad. Lo que pasa es que únicamente se han basado en un área del ser humano, no han estudiado el ser humano en su contorno completo, y por eso el diagnóstico, digamos, es incompleto, digamos así. En este caso, sería difícil pronosticar de qué parte del cuerpo está descompuesto. Tú dices de la parte vital. ¿Qué es esa parte vital? El asiento fondo vital, los científicos, ya un matrimonio de la Rusia, apellidado Kirlian, fotografió, les diré, la parte vital de una planta. Continuaron con su experimento desarrollando su cámara de nombre Kirlian y fotografiaron la parte vital o energética de una mano. Y así continuaron hasta hacerlo del cuerpo físico completo.
Es decir, que hay mucha cultura, mucha documentación de lo que se conoce como la parte vital o tetradimensional de lo que es el cuerpo. Para poder aprender se necesita tener esa disponibilidad a querer conocer un poco más de lo que vemos a través de los medios de comunicación, sea cine, radio, televisión. No queremos mencionar en modo alguno que están en contra de ellos, pero no lo es todo. Aquí queremos decir que el ser humano debe conocerse un poco más, debe conocer un poco más lo que ocurre a su alrededor, no únicamente ser víctima de los medios de comunicación, sean estos de tal o cual procedencia, conocerse un poco más a fondo. Esa es la cultura que dejaba nuestro México. Precisamente a alguien que entraba al colegio le daban a conocer al cuerpo físico en su totalidad, tanto la parte física como interna, la parte psicológica como anímica. Es lo que se conoce como la parte vital, que ya varios médicos han decidido tomar en cuenta esta parte o este tipo de estudios. Les diré que, por ejemplo, esta información de la que hablamos, que es 100% mexicana, se imparte en liceos, colegios de Europa, de Asia. Hay incluso mexicanos impartiendo esta información en el extranjero, universidades donde se le da importancia a la parte psicológica del ser humano, a la parte anímica del ser humano. Y por eso sería una verdadera lástima que el mexicano, viviendo aquí, siendo, digamos, heredero de esa gran sabiduría, la desconozca. No porque no exista. Es como, por ejemplo, no porque alguien desconozca un área significa que esa área no exista. Puede que alguien no sepa, por ejemplo, un ejemplo sencillo, esto nos viene a colación, por ejemplo, lo que es el sistema del vermicomposteo de ciertas personas, unos sistemas muy interesantes que consiste en preparar con la tierra, hacer fértil la tierra a través del abono de la misma tierra, trabajar la tierra para que ella misma pueda a través de ciertos procesos volver a ser fértil. Pero no porque alguien desconozca este tipo de procesos significa que no existen. Claro que existen, es una tremenda realidad. Lo único que hay que hacer es tomarse la molestia de querer saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. La vida es muy breve como para dejarla ir, les diré, en únicamente apetencias, en únicamente mímica del exterior. Bueno, entonces la estructura física nada más no es todo. Así es, no es todo. ¿Cómo fue que el movimiento gnóstico empezó a dar este conocimiento en todo lo que es la República Mexicana? Muy bien. Estamos hablando que por allá por los años 70, digamos así, el director mundial empezó una difusión de lo que conocemos como el movimiento gnóstico asociación civil o de esta cultura. Esa difusión se hizo en forma masiva. A nuestro México se empieza a difundir a través de lo que son las instituciones gnósticas, instituciones culturales. Se empieza a dar a conocer ese conocimiento de una forma pública, porque la cultura que se entrega es de entrada libre y gratuita. Es un conocimiento para el público en general. Entonces, el sistema de difusión se ha hecho en forma pública, por bien de la misma humanidad. Pues muy bien, me queda muy en claro que venimos de una gran cultura ancestral, el conocimiento náhuatl, zapoteco, mixteco, de los mayas, aztecas, es parte de nuestra herencia. Sí. Bueno, pues deberíamos sentirnos orgullosos por esa situación. Vivimos en una tierra mística, Oaxaca, Monte Albán, Yagul, Mitla. Sí, así es. Ese conocimiento ustedes lo imparten de manera gratuita. Digo esto porque la pregunta, ¿cuál es el costo de las consultas? La entrada es libre y gratuita. Qué bueno que nos pregunten, porque como institución educativa sin fines de lucro, las conferencias que imparte el Movimiento Gnóstico Asociación Civil, México, Sudamérica, Centroamérica, en el norte de Estados Unidos, en países de Europa, y les diré, hay mexicanos impartiendo actualmente esta información en la Rusia, es de entrada libre y gratuita. Es un tesoro que se da de México para el mundo, les diré. Ya lo escucharon, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, simplemente hay que acudir e interesarse por la cuestión física. De alguna manera sí tiene un costo porque hay que ir, ¿no? Hay que tomarse la molestia de ir hacia la consulta, ¿no? El tiempo, dinero y esfuerzo. Mandamos un saludo al buen Marco Vázquez, que va a inaugurar su
local, un restaurant bar en la calle Independencia, en la colonia, en la calle Independencia, esquina con 5 de Mayo, frente al Teatro Macedonio Alcalá, un nuevo concepto en arte. Y pues esperamos el 10 de febrero, va a haber un cóctel de bienvenida y va a ser, la entrada es gratis, no cover. Y para nuestro amigo Christopher, pues realmente es muy satisfactorio el tenerlo aquí con nosotros. Realmente se queda uno anonadado con tanta pues sabiduría, con tanto conocimiento que existe, pero que uno jamás se preocupa por ir y buscarlo. Está al alcance de todos. Me puedo dar cuenta en este momento que es una cuestión de altruismo, es una cuestión de filantropía, de amor al ser humano, de amor al prójimo. Es así como lo estoy percibiendo. Es correcto, porque la misión, la labor, es que el ser humano se tome la molestia de saber qué ocurre dentro de él. Y retomando el tema que nos ocupa, por ejemplo, al hablar de un deportista, si un deportista únicamente se preocupa del aspecto físico, para ejemplos podremos mencionar muchos. Por ejemplo, Mohamed Ali fue un gran deportista, pero ¿acaso no es paradójico que alguien que practique el deporte, sus últimos años de vida, los pasa acaso en salud, en bienestar? Y como ejemplos habría muchos. Por ejemplo, un boxeador, 30 años de la misma labor y el cuerpo físico, ¿cómo queda? Tenemos muchos ejemplos que podremos mencionar. No queremos decir con esto que un deporte, por ejemplo, en específico que ahorita mencionamos, como el boxeo, sea incorrecto. No, en modo alguno. Pero como la persona únicamente se preocupó por el aspecto físico, no tomó en cuenta las repercusiones que tenía o cómo trabajaba su cuerpo a lo largo de esos años, pues es obvio que el cuerpo también le va a marcar un alto. Y es en ese momento porque la persona se fue al otro extremo. No hubo un equilibrio, se practicó una actividad física, un deporte, pero llevado al extremo, la persona no se preocupó de las repercusiones que tenía tal o cual actividad que realizaba. Y en ese momento es cuando en los últimos días de su vida no los pasa en salud. Y es paradójico que un deportista cuya actividad es encaminada a dar salud, bienestar, termine los últimos días de su vida sin salud, sin bienestar. Todo por no tomarse la molestia de conocer un poco más de cómo trabaja su propio cuerpo. Un claro ejemplo, Mohamed Ali, Cassius Clay, al de Parkinson actualmente. Sí, es lamentable. O sea que no debemos descuidar los 5 cilindros. El estudio en sí del ser humano. Los 5 cilindros de los que mencionamos, de los que se nos habla en mucha literatura, en el conocimiento de nuestro México, son, digamos, partes fundamentales para que el cuerpo físico se mantenga con vida y con salud. Pero no lo es todo. Hay mucha más cultura y más datos de lo que estamos hablando. Por eso invitamos al público en general a que se conozca a sí mismo. Hay grandes interrogantes, como dijera nuestro director. El ser humano es un enigma que debe de resolver. Y para eso debe tomarse la molestia de querer aprender un poco quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Si la persona únicamente se vuelca a aspectos del exterior, sí, tendrá una vida, pero una vida que será efímera, una vida que se irá sin un control, como las hojas en el viento de otoño que no siguen una dirección. Si una persona se toma la molestia de conocerse a sí misma, tendrá una vida plena, sabrá el porqué de sus emociones, de sus voliciones, de sus pensamientos. Por eso invitamos al público que nos escucha a asistir a las conferencias que imparte el Movimiento Gnóstico Asociación Civil. El próximo sábado, el 4 de febrero a las 7 de la noche, los esperamos, claro, en el Movimiento Gnóstico Asociación Civil de San Martín Mexicapan, en prolongación de Valirio Trujano número 1109, cruzando el puente que va hacia San Martín Mexicapan, el puente que acaban de remodelar. ¿Algún teléfono? Tenemos el 951-102-5654. Donde con gusto les atenderemos, estamos a la orden para cuando nos quieran comunicar con nosotros. Les enviamos un caluroso saludo y una felicitación a los padres de familia de San Martín Mexicapan Soccer Club, que son los nuevos campeones del torneo San José de Calasanz del Instituto Carlos Gracida, en un partido realmente incómodo para estos muchachos, porque el equipo contrario se dedicó a dar golpes sin nada de caballerosidad, no saben perder. Estuvimos presentes en ese partido, 3-2 el marcador final, y el arbitraje se dejó imponer el árbitro que pita en primera división. Fíjense cómo en el amateur es mucho más difícil,
disputar un partido amateur que en el profesional, porque en el amateur no hay disciplina, nos comportamos como guarros, como gente grosera. Por ahí ya querían pegarle al árbitro, un abrazo al árbitro, y le mandamos a decir que no pasa absolutamente nada y que para otra saque el carácter. Mexicapan Soccer de civismo puro. Hemos tenido un comportamiento dentro de esa liga al nivel que se esperaba, y un agradecimiento y una felicitación a la gente de San Martín Mexicapan Soccer Club por este campeonato. Sabemos que sus niños están felices, estuvieron presentes por ahí los chamaquitos, como 40 niños estuvieron ahí presentes, y realmente fue emotivo ver cómo Mexicapan se lleva el primer trofeo a sus vitrinas, y esperamos que este sea el primero de muchos logros, porque están haciendo una labor loable con estos niños. También no es una cuestión de lucro, no es una cuestión de enriquecimiento, están en vías de consolidarse como una asociación, una sociedad civil, y pues esperamos que estas noticias se reafirmen, y que con el tiempo o la próxima semana a lo mejor aquí podemos tener invitados a estos muchachos que lograron ese campeonato. Y una felicitación al Club Garra también de San Martín Mexicapan, del licenciado Santana, que también nos hizo campeones en la categoría de átomos. Pues están haciendo cosas interesantes en San Martín Mexicapan. ¿Algo más que quieras ahondar, Cristian? Christopher, por favor. Pues claro, agradecer a Canal Gente Libre por darnos este espacio tan importante de difusión. Diego, Fausto, José Luis, gracias por este espacio tan importante, y qué bueno que esté promoviendo la práctica de una vida sana, tan importante en las nuevas generaciones, y sobre todo esa interacción con los papás. Es muy importante que el hijo aprenda a seguir al padre y que el padre oriente al hijo. Es muy importante porque si hay esa relación podemos dar generaciones mejores, generaciones sanas. Por eso es importante, y invitaremos siempre al público en general a que se conozca a sí misma. Y los invitamos, claro, nuevamente al Movimiento Gnóstico Acción Civil, donde personas de toda ideología, afinidad política, religiosa, como institución cultural, los esperamos para que conozcan este gran acervo cultural de nuestro país, México. Gracias a ti, Christopher, gracias José Luis, gracias Diego, y esperamos que para la próxima semana también nos vean por este canal. Pues agradecer a nuestro invitado Christopher y a los compañeros, y pues que sigan viendo nuestro programa, y próximamente tendremos nuevos invitados con deportes nuevos para que nos sigan. Como es costumbre, se despide Fausto Hernández con la frase del día, que ya la tiene muy hecha. No te preocupes, cultiva el hábito de ser feliz. Hasta la próxima, nos vemos. A la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos.